Estimados estudiantes, cordial saludo. Nos encontramos el día de hoy para realizar nuestra última sesión del componente práctico. En este caso es una sesión virtual en la cual desarrollaremos las prácticas 6 y 8 de nuestro componente práctico. Importante que ustedes presten mucha atención a la explicación porque con ella vamos a poder desarrollar la actividad tal cual lo hacíamos en nuestros encuentros presenciales. Entonces, recordemos que tuvimos una primera sesión en la cual desarrollamos 3 actividades: normas de bioseguridad, microscopía y la célula. La sesión 2, práctica 4, que fue de tejidos vegetales, y la práctica 5 de diversidad microbiana. Y hoy terminaremos con la sesión virtual, donde veremos la práctica 6 de mitosis y meiosis y la práctica 8 de mutaciones de la Drosophila melanogaster. Esto pues asociado a las leyes de Mendel, que pues espero que tengamos fresquita la información porque eso lo acabamos de ver nosotros en la tarea 3. Recordemos que el componente práctico hace parte de la tarea 5. Entonces, se va a registrar esta actividad, la nota completa, como tarea 5. Tiene un puntaje total de 120 puntos. Si ustedes asistieron a las 3 sesiones, a las 3 entregaron un buen informe, pues lo más seguro es que tengamos los 120 puntos o estemos muy cercano a ellos. Si solamente pudimos asistir a 2, pues van a ser máximo 80 puntos, o solamente pueden asistir a la sesión de hoy, pues serán máximo 40 puntos. Importante no solamente es la asistencia, sino lo más importante es el informe, porque hay muchos estudiantes que seguramente no pudieron asistir a esta sesión en este momento sincrónico, pero sí es importante que entreguen ese informe para poder obtener ese puntaje de la sesión virtual. Igual que lo hacíamos de forma presencial, entonces lo primero que voy a hacer es la explicación de lo que se va a trabajar y luego ustedes se van a ir a la parte ya de trabajo, puede ser individual o grupal. Recuerden que esta calificación de esta sesión es de 40 puntos. Importante, los que no puedan asistir o si hay algo que quedó como duda, es importante que revisen la grabación que les voy a dar de esta explicación y entregar, como les decía, el informe. Es importante que el informe quede registrado. ¿Dónde me lo van a entregar? Pues el correo donde les estaba enviando información, dolly.tenjo@unad.edu.co, antes del viernes 5 de mayo. Es decir, van a tener 10 días para poder hacer este informe. Pueden terminarlo hoy y me lo envían de una vez, pero máximo ese viernes 5 de mayo para tener el consolidado de los estudiantes que estuvieron conmigo en Bogotá y en Facatativá para estar haciendo esa actividad. Listo. ¿Preguntas hasta este momento? Sí, señora. No, señora. Listo, vale. Entonces vamos con la práctica 6, que se trata de mitosis y meiosis. Les pido por favor que estén pendientes de los micrófonos que se están habilitando y pues estamos como interrumpiendo la clase. Vamos a ver unos conceptos claves para entender el tema de mitosis y meiosis. Esto digamos que es un breve resumen de lo que vimos en la tarea 3. Entonces, el ADN es esa partícula en la que encontramos la información que heredamos de nuestros padres, en la cual viene toda la parte genética y la parte física de cómo viene estructurado nuestro cuerpo. Este ADN entonces es una doble hélice que está constituido por bases nitrogenadas y cuando se empaqueta, es decir, como no se concentra, forma los cromosomas. Los cromosomas entonces van a ser ese empaquetamiento o esa concentración de nuestro ADN, por eso ahí encontramos nuestra información genética. En el centro conocemos algo que se conoce como el centrómero y dividiría nuestro ADN en este sentido. Y lo que tendríamos en la mitad sería una cromátida. Es decir, un cromosoma está constituido por 2 cromátidas.
Otro concepto importante que tenemos que tener claro para hablar del tema de mitosis y meiosis es que tenemos dos tipos de células. En el caso de nosotros, los seres humanos, somos eucariotas, pero nuestras células, dependiendo de la función, van a poder ser células somáticas o células sexuales. Todas son eucariotas, pero la función va a ser diferente. Las células somáticas son aquellas que tienen la información completa de ese individuo, es decir, tiene 23 pares de cromosomas, es decir, 46 cromosomas en total. Esas células somáticas entonces van a ser las encargadas de generar la mayoría de los tejidos de nuestro cuerpo. Entonces los encontramos como células de los músculos, células de los huesos, células de los nervios. En las glándulas encontramos entonces células secretoras. En la piel, que veíamos nosotros como tejido protector en la parte presencial, entonces estamos hablando de células epiteliales, en la sangre células sanguíneas. Es decir, la que componen en la mayoría nuestro cuerpo. Estas son células somáticas. Y las células sexuales, pues tienen solamente la mitad de la información y pues son los óvulos y los espermatozoides. ¿Por qué tendrán la mitad de la información? Los escucho o los leo en el chat. ¿Por qué tenemos la mitad de la información genética en esas células sexuales o células de óvulo y espermatozoide? Sería para poder compartir el ADN tanto del padre como de la madre. Señora, esa es la respuesta. Son células que se deben unir con otra de otro individuo para generar un nuevo, en este caso, un nuevo ser humano. Entonces, como tú dices, debe tener el óvulo la mitad de la información de la mamá y el espermatozoide la mitad de la información del papá. De tal manera que cuando se unan, pues este individuo va a tener 23 pares de cromosomas o 46, como lo teníamos acá. La unión de esta célula de espermatozoide con el óvulo se llama cigoto. Entonces, de esta manera, las células somáticas son las que hacen mitosis y las células sexuales, óvulos y espermatozoides, son los que hacen la meiosis. Importante, por ejemplo, cuando tenemos una cirugía, cuando nos caemos, nos cortamos, lo que hacen nuestras células es mitosis, células somáticas. Óvulos y espermatozoides, es decir, en las gónadas o en los ovarios, se producen las células sexuales. Y ellas hacen, en este caso, meiosis. Listo. En cualquiera de las dos fases, ya sea mitosis o meiosis, las células pues deben tener un ciclo. Ese ciclo es cuando ellas se desarrollan y realizan las actividades metabólicas y pues todas las funciones que debe tener como célula. Y llega un punto en que inicia esa reproducción. Ese inicio de ciclo entonces se conoce como fase G1. Es una fase donde la célula crece en general. ¿En cuanto a qué? En cuanto a su membrana, si es, por ejemplo, una célula de un árbol que tiene pared celular, pues de su pared. Estaríamos hablando de que empieza a duplicarse el ADN. Pasaríamos a una fase S, donde sí se hace por completo esa síntesis. Recuerden que en biología la palabra síntesis significa, en este caso, una producción. En este caso ocurre la generación o síntesis o producción de ADN. Si ustedes recuerdan, hace un momento les decía que el ADN estaba empaquetado en cromosomas. En este caso lo que hace es duplicar esos cromosomas. Pasaríamos luego de eso a una fase G2, donde continúa el crecimiento de la membrana y como el núcleo estaba constituido para tener cierta cantidad de información de cromosomas, pues al duplicarse, pues debe desaparecer la membrana nuclear para poder empezar ese proceso de división. Todo esto que tenemos acá lo conocemos como la interfase. Todo esto es la interfase, que es la primera fase, ya sea de la mitosis o de la meiosis. Todas tenemos este mismo ciclo.
Lo que me va a cambiar es acá. Si es una célula somática, pues va a ser mitosis. Si es una célula sexual, va a ser meiosis. Eso tal cual lo hacen todas las eucariotas. Estamos hablando de animales, vegetales, hongos, protistas y algas. Todos nosotros acá somos eucariotas, así que hacemos ese tipo de ciclo. Vamos entonces con la mitosis. Entonces la interfase la acabamos de explicar. Hablábamos que estábamos duplicando la membrana celular, duplicando la información genética, es decir, en este caso el ADN, los cromosomas, y desaparecía la membrana del núcleo. Pasamos a la profase. En la profase lo que ocurre es que en los polos, es decir, en los extremos de la célula, se genera lo que se conoce como el uso acromático. El uso acromático son una especie de hilos que van a atravesar los centrómeros de estos cromosomas. Esa es la profase, la constitución de esos usos acromáticos. Y en la metafase, pues ya como están dentro de este uso acromático, lo que va a hacer esto es alinearlo en el centro. Que todos los cromosomas que se generaron vayan en la mitad. En este caso lo estamos viendo de manera vertical, pero hay células en que se puede ver de manera horizontal. Lo que es importante es que veamos que están alineados en el centro. Va la anafase, entonces, la información entonces estaba en en estos cromosomas, lo que va a hacer el uso acromático es llevarlo a los extremos, jalarlos hacia los polos. Y una vez estando en los polos, pues empezamos a generar nuevamente esa membrana nuclear, en este caso serían dos, y viene la telofase, donde hay un crecimiento de la membrana nuclear y una invaginación de la misma, es decir, una división. De esta manera, al inicio teníamos una célula madre que poseía 23 pares de cromosomas, en total 46, y al final obtenemos como resultado dos células hijas, cada una con 23 pares de cromosomas, en total 46, con la misma función y las mismas características de esta célula madre. ¿Preguntas hasta acá? Por mí no, señora. Listo, Sandra, muchas gracias. Entonces, ¿esto quién lo haría? En este caso, todas las células somáticas, de músculo, de huesos, de piel, de la sangre, las neuronas, eso es lo que hace. Con la meiosis, recuerda que estos son un tipo de reproducción que hacen las células sexuales, óvulos y espermatozoides. Las fases se van a aparecer, pero en este caso tenemos dos etapas. Iniciamos con la interfase que hablábamos hace un momento. Siempre es la misma en los dos casos. Entonces, crecimiento de la célula, duplicación del ADN y desaparición de la membrana nuclear. Profase. En la profase 1, al igual que en la mitosis, aparece el uso acromático y lo que va a hacer es tender a buscar los centrómeros de estos cromosomas. En este caso, esos cromosomas van a ser atravesados por ellos y ahí pasamos a la metafase. En la metafase 1, igual que en la anterior, lo que hace es alinear todos los cromosomas en el centro de la célula. Anafase 1, lo que hacemos es separar los cromosomas homólogos a los polos. Entonces, llevamos a los extremos 43 pares de cromosomas a este extremo, 43 a este otro. Telofase 1 con la citoquinesis 1. Va a aparecer, o debería aparecer en este caso, una membrana nuclear que cubriera estos nuevos cromosomas y se hace la invaginación, la división de la célula. En este caso, tenemos dos células idénticas a la que teníamos acá, en cuanto a la cantidad de cromosomas. Porque si ustedes se fijan en los colores, ¿qué diferencia ven entre esta característica, estos cromosomas y los que están viendo acá? ¿Son idénticos o algo pasó? Algo pasó, cambian
los colores porque se fortalecen más los rojos, como que, no sé, hay unos que son más rojos y otros más azules. Listo. Además, Ustedes, también se mezclan los colores. perfecto. Ustedes recuerdan cuando veíamos la tarea 2 que les contábamos que tenemos dos alelos en cada gen, ¿cierto? Representados por letras. Si la letra es mayúscula, es dominante. Si la letra es minúscula, es recesivo. De tal manera que si tenemos, siempre hay dos, si tenemos los dos en mayúscula, sería un homocigoto. Cigoto, recuerden que es la unión de la célula de óvulo y espermatozoide, pero homo es que es igual. Entonces los dos son iguales. En este caso, homocigoto dominante. O pueden ser los dos recesivos, es decir, las dos minúsculas. O la combinación de los dos, un heterocigoto, ¿cierto? En este caso empiezan a hacer esos cambios de las células. ¿Qué va a La ocurrir? mezcla de dominantes y recesivos. Exacto. Dominantes, entonces tenemos acá una característica. Recuerden que el dominante se expresa en una mayúscula. En este caso, esa característica dominante es la más común para la comunidad en la que se encuentran. En este caso, por ejemplo, este genotipo que estamos viendo, dominante, se puede expresar como un fenotipo. Si vemos, por ejemplo, el color de los ojos. En Colombia, el fenotipo más dominante es el color de ojos oscuros. ¿Y el recesivo cuál sería para los latinoamericanos? ¿Qué color de ojos sería? El Azules. verde. Es decir, claros, ¿cierto? Entonces, ese sería el homocigoto recesivo. Cuando es heterocigoto, ¿cómo se expresa fenotípicamente ese gen, esa característica? Tiene un 50% de probabilidad de ser cualquiera de los dos. Pero generalmente el que más se expresa físicamente es el dominante. Eso ya ahorita lo recordamos con las leyes de Mendel. En ese momento que me interesa. Lo que va a ocurrir acá es que empezamos a hacer una división. ¿División de qué? Pues división de esta información genética que tenía este individuo en sus óvulos o en sus espermatozoides. En este caso, para cualquiera de los dos lados, se va a ir dominante. En este caso, para cualquiera de los dos, recesivo. ¿Y acá qué pasaría? Puede ser cualquiera de las dos opciones, pero prima el dominante. Sí, pero en este Dominante caso, recesivo. una célula se va a ir con la información dominante y otra célula con la información recesiva. Por eso acá vemos unas partes rojitas, completicas, que son muy idénticas a lo que estábamos viendo acá, ¿cierto? Pero con punticos azules. Está viniendo de ese lado que no era un homocigoto, sino era heterocigoto. Puede que este sea uno dominante y el de acá se fue el recesivo y el resto pues se va dominante o recesivo dependiendo del que sea. Acá empezamos a ver cómo esas diferencias de por qué dominante y recesivo. Si ustedes recuerdan en la tarea 3 hablaban de una enfermedad, que cuando aparecían dominantes sí o sí iba a tener la enfermedad, recesivo sí o sí, dependiendo si era recesiva la enfermedad, podía darse. Y cuando teníamos aquí podían ser portadores. Podría tener la enfermedad. No tendría la enfermedad, pero sí sería portador, ¿se acuerdan? Algo así pasaría acá. Por eso los vemos de diferentes colores. ¿Qué pasó? Inmediatamente se termina la terofase 1. Vamos a la profase 2. Aquí no hay interfase. Yo les dije hace un momento que se esperaría que se creara una membrana nuclear, pero en la meiosis no se da, porque inmediatamente pasamos a la profase 2. ¿Qué pasa en la profase 2? Hace un momento yo les decía que esto tenía todavía 46 cromosomas. Las dos células tienen esos 46 cromosomas. Y recuerden que en la meiosis pues debe tener la mitad de la información de este individuo. Así que en la profase 2 nuevamente aparece este uso acromático. Va a atravesar los centrómeros de estos cromosomas y pasamos a la metafase 2. Metafase 2 entonces lo alineamos esos cromosomas al centro.
Pasamos a la anafase 2, donde los llevan a los extremos la mitad de esa información. Y en la telofase duplicamos membrana celular y se da la invaginación. Aquí parte y aquí parte. De tal manera que de una célula madre que tenía 23 pares de cromosomas, 46 en total para los seres humanos, al final tenemos 4 células hijas, cada una con 23 pares de cromosomas. ¿Por qué esto? Para poderse unir, ya sea un óvulo o un espermatozoide con otra célula y de esa manera generar un nuevo individuo. ¿Clara esta parte? Sí, señora. Listo. Entonces nos vamos para Sí, señor. la actividad como tal, lo que vamos a desarrollar hoy. Entonces, esto que están viendo acá, muchachos, es una microscopía, es decir, viendo con el microscopio el ápice de la raíz de la cebolla. Entonces, fue una muestra de la raíz de la cebolla para ver cómo se ve el crecimiento de ella. Ustedes me imagino que la recordarán, le hicimos con tinción con Lugol, veíamos la pared celular, les contaba que se veía bien el citoplasma y veíamos el núcleo, ¿se acuerdan? La mayoría las vimos así. Así se ve una célula en estado normal realizando sus funciones. Cuando ingresamos a la interfase, recuerden que les decía, ya estaba empezando a crecer la membrana, en el caso porque estaba duplicando la información genética y empezaba a desaparecer esa membrana nuclear. ¿Se acuerdan? Vean cómo se ve. Así es una célula normal. El núcleo se ve muy bien formado. Vean la interfase. Se ve como si estuviera desapareciendo, ¿cierto? ¿Qué fase sigue? ¿Se acuerdan? Porfa, me confirma si se está viendo la pantalla. Sí, profe. Sí, sí, se está viendo. Ah, Una bueno. compañera del Anafase. chat dice que no, pero no sé. Angélica, porfa, revisa. De pronto estás como con la pantalla viéndonos a todos y no viendo la presentación. ¿Sería la Bueno, profase? sí, señora. Sigue la profase porque aquí duplicamos ADN y lo que ocurre es que aquí debe aparecer el uso acromático para acomodar los cromosomas en el centro. En este caso lo que se ve es donde estaba el núcleo y vemos unas líneas a lo largo de él. No se ve una concentración como veíamos acá. Se ven ya como unas líneas, pero no se ve definido en el centro ni que estuviéramos llevándolo a un lado o al otro, no. Algunas líneas. Esa es la profase. Sigue la metafase. ¿Qué hizo? Pues esto uso acromático que está apareciendo acá me lleva a los cromosomas al centro. Fíjense bien que se ve claramente en la mitad unos punticos más concentrados y unas líneas. Este es la metafase con el uso acromático y en el centro los cromosomas. Sigue la anafase, que les decía que llevaban ya estos cromosomas a los polos, ¿cierto? La analogía que yo hago es como si siguiera como si un gatico hubiera rasguñado esto de acá y lo hubiera llevado a los extremos. ¿Por qué? Porque están llevando este uso cromático al centro de la información genética. Finalmente va la telofase. Entonces, fíjense que está la célula. Tenemos dos núcleos y lo que esperaríamos es que esta célula duplique su tamaño y se divida por la mitad en la citoquinesis. ¿Claro? Profe, qué pena, una preguntita. Estoy viendo qué pasa ¿de la qué? De la metafase a la telofase. Sí. Y en el ilustrativo estaba la Pasamos de la, anafase. perdón, pasamos de la anafase a la telofase. Ok. Dame un segundo, te lo vuelvo a compartir. Pasamos de la metafase que estaban en el centro. Anafase, que es el que les digo que es como un gatito que los rasguña, como que los lleva a los extremos. Y pasamos a la telofase. Que se ven los dos núcleos bien definidos. Y lo que esperamos es que esto ya se divida por la mitad, generando dos células hijas. ¿Sí? Listo. Ahora sí, nuevamente. Afirmativo. Vamos con nuestro informe.
Ese es el formato, entonces, este informe pueden hacerlo por los grupos que trabajaron de forma presencial, o lo pueden hacer individual, o con un grupo que creen con los estudiantes que están acá. ¿Qué necesito? Que esté el nombre completo de ustedes y por favor el grupo al que hacen parte. Son del grupo 1, del grupo 3, del grupo 4, porque acá se me han unido varios estudiantes, varios grupos. Entonces es importante el nombre y a qué grupo pertenece. Práctica 6. Entonces, aquí están todas las fases de la mitosis. El dibujo. Entonces, lo que pueden hacer es, esta presentación yo se las comparto en un momento, la que les estoy en ese momento dando. Pueden tomar ahí pantallazos de el ápice de la cebolla y pegar acá la que corresponda y escribir la descripción y características de cada una de las fases. ¿Listo? De acuerdo a lo que estábamos viendo en la imagen de la presentación. Recuerden que esa presentación yo se las comparto en un momento. Después debemos contestar estas 5 preguntas. Las 3 primeras es en general. Entonces, ¿qué etapas de la mitosis observan en esos dibujos del ápice de la cebolla? ¿Qué proceso se está desarrollando? Entonces, si esto es mitosis, si es meiosis, y qué tipo de células están observando. En este caso, si son células somáticas o son células sexuales. ¿Listo? Y la D y la E es cuántos cromosomas posee la célula en la mitosis y cuántos cromosomas tienen las células en la meiosis. ¿Qué células? En este caso, los de la cebolla. Entonces, van a buscar por internet cuántos cromosomas posee la cebolla y cuántos cromosomas debería tener las células hijas resultantes de la mitosis para la D y cuántos cromosomas debería tener las células hijas resultado de la meiosis. ¿Claro las 5 preguntas? Sí, señora. Listo. Eso es toda la práctica 6. Sencilla, ¿cierto? Profe, una pregunta, ¿esos formatos están en los anteriores? Qué pena. ¿Del 6 y el 8 también? En el anterior, ¿qué? No, yo les compartí el grupo 1 y el 3, les compartí el formato. Terminada la grabación, se los vuelvo a compartir a todos al correo, junto con la grabación y la presentación. Gracias. Listo. Entonces ahora vamos con la práctica 8. Esta práctica está muy ligada a la tarea 3. Entonces es importante, si no nos fue tan bien o había alguna pregunta por ahí, importante que presten atención para poder realizar esa actividad. Entonces, listo, se me cayó la señal. ¿Ahora sí me están escuchando? Sí, señora. Listo, gracias. Pues práctica 8, la de mutaciones. Importante tener clara la información de genética. Entonces vamos a hacer un recorderis muy rapidito porque esto se supone que acabaron de hacer la actividad. Entonces, recordemos que conceptos básicos de genética encontramos en este caso fenotipo, que son los aspectos físicos de que venían esa información genética de cómo se van a ver. En este caso es el color de los ojos, la forma de la nariz, el color del cabello, lo alto, el color de la piel, si tiene o no tiene ciertas enfermedades. Y el genotipo es la formación de esos genes. Y recuerden que siempre deben tener 2 alelos. Si la forma de simbolizar esos alelos es a través de letras. Si la letra es mayúscula, es un alelo dominante, es el más común en esa comunidad. Y el recesivo se da en una letra minúscula. Si los dos son mayúsculas, son homocigotos dominantes. Si las dos son minúsculas, homocigotos recesivos. Al ser un homocigoto dominante, sí o sí el fenotipo, es decir, físicamente, pues se va a dar esa característica dominante. Y en el recesivo, pues se va a dar la característica recesiva.
Heterocigotos, tenemos 50% de probabilidad de que sean los dos, pero generalmente es el que es dominante el que va a prevalecer. Entonces recordemos que las leyes de Mendel se constituyeron es porque este botánico, que era un monje también, hizo unos estudios con semillas de alberja y identificó 7 características diferentes en ellas. Así que empezó a describir qué pasaba cuando estaban solas o cuando las combinaban. Inicialmente vio que tenía 2 plantas con 2 tipos diferentes de semillas. Unas eran verdes, otras eran amarillas, había unas lisas, otras corrugadas. En este caso se dio cuenta que si las plantas eran de semilla lisa y verde y se mezclaban con otra planta cuya semilla fuera lisa y verde, pues sus hijos iban a salir con ese fenotipo y con el mismo genotipo. Igual pasaba con las que tenían, que fueran lisas y amarillas o rugosas y amarillas, si se combinaban con plantas de las mismas características, pues esperaba que los hijos tuvieran esas mismas características. A eso lo llamó linaje puro, línea pura o razas puras, cuya característica es que estos individuos son idénticos entre los padres e idénticos entre los hijos. Si, por ejemplo, el dominante, el más común era el color verde, pues esperaría que sus padres fueran, o sus genes más bien, fueran homocigotos dominantes y que su hijo también tuviera esos genotipos, homocigoto dominante. Si el amarillo fuera el recesivo, pues esperaríamos que fuera un homocigoto recesivo genéticamente, ese genotipo de la mamá fuera igual y el hijo de la misma manera, porque no habían combinaciones. Lo siguiente que hizo Mendel es, bueno, pero ¿qué pasa si mezclo esta raza pura, un homocigoto dominante, con un homocigoto recesivo? ¿Qué va a pasar con ellos? Pues sí, con eso identificó la primera ley de Mendel, que es la de uniformidad. Cuando se cruzan 2 variedades de raza pura, eso que estábamos viendo hace un momento, homocigotos dominantes, homocigotos recesivos, cada uno de los híbridos de la primera generación, es decir, de sus hijos, tendrán caracteres determinados similares en su fenotipo. Entonces, ¿qué quiere decir esta ley? Si tengo un padre homocigoto dominante cuyo fenotipo es de color verde y lo mezclo con una mamá, bueno, otro padre de fenotipo amarillo, genotipo homocigoto recesivo, pues esperamos que sus hijos salgan, en este caso, con el fenotipo dominante y el genotipo, pues combinación de los dos. En este caso es un heterocigoto. De tal manera que todos los hijos de esta generación, por eso se llama ley de la uniformidad, todos los hijos de acá serán verdes y todos deben ser heterocigotos. Son uniformes en cuanto a los hijos. En cuanto a los padres, ¿qué pasan? Tienen información del fenotipo dominante, por eso salió de color verde. Pero si se fijan en el genotipo, cambian. No son homocigotos, son heterocigotos. Es la combinación de los dos. Si esto lo llevamos a una tabla de Punnett, entonces recuerden las tablas de Punnett, lo que yo hago en este caso es el cruzamiento de los padres. En la primera celda voy a colocar la información de un alelo de un padre y en la siguiente de ese mismo padre, está dividido por alelos. Y en la primera columna la información de los alelos del otro progenitor. Y en el centro, pues va a ir la información de los hijos, de los descendientes. Y lo siguiente que debo hacer es el cruce. Cruzar esa información de un padre con el padre 2. ¿Qué espero acá? Pues tener la información de cada uno de esos hijos, de ese cruzamiento que estaba ocurriendo acá. Viendo esto entonces, veo que el 100% o 4 de 4 son heterocigotos y el 100% o 4 de 4 pues espero que sean de color verde, que es el dominante. ¿Qué hizo Mendel después? Bueno, tengo esto, ya son heterocigotos. Se supone
uno diría que se perdió el color amarillo, porque ningún hijo salió con él. Todos fueron verdes y heterocigotos. ¿Qué pasa, dijo Mendel, si yo mezclo descendientes de estos cruces? Resultó pues que los dos padres eran de color verde, heterocigotos, ¿y qué pasó con sus hijos? 3 de ellos salían con el fenotipo de color verde y uno de ellos con el fenotipo de color amarillo. Genotípicamente cambiaban completamente. Aparecía 1 de 4 o el 25% homocigoto dominante, 2 de 4 o el 50% heterocigotos y 1 de 4 o el 25% con el fenotipo recesivo amarillo. En la tercera generación aparecen esos genes o ese alelo que se creía perdido. En la vida real, ¿cuándo ocurre esto? Por ejemplo, que uno de los abuelos tenía el color de ojos claros, puede volver a aparecer en la tercera generación, que los nietos lo tengan. El gen predispuesto para tener gemelos. Pues es posible que los abuelos fueran gemelos. Perdón, el aborto tuviera gemelos, sí. Sus hijos posiblemente no. Es posible que en sus nietos sí tengan gemelos. Pues, esa característica recesiva aparece en la tercera generación. Si lo llevamos a la tabla de Punnett, entonces están nuestros progenitores, los dos con fenotipo verde, los dos son heterocigotos. Hacemos el cruzamiento, aquí colocamos la información de un progenitor, aquí del otro. Se hace el cruce, en este caso un homocigoto dominante, pues fenotipo color dominante. Heterocigotos, son heterocigotos, pero recuerden que en la mayoría van a expresar es el color dominante. Y un homocigoto recesivo, color recesivo, el amarillo. Y pues acá están esos porcentajes que hablábamos hace un momento. Listo. ¿Claros hasta acá? ¿Este recorderis? Sí, señora. Listo, muchas gracias. Hay una tercera ley de Mendel que nos habla de que hace un momento hablábamos de una característica. En este caso estábamos hablando del color de la semilla. Pero en la vida real los seres vivos no somos solo un cromosoma. Pero no solamente somos una característica, somos muchas. Por ejemplo, nomás en nuestros ojos está el color de los ojos, la forma de los ojos, lo largo de las pestañas, la forma de las cejas. Nomás ahí hay 4 caracteres. Cada uno es independiente. Puede que yo tenga el color dominante materno, pero la forma de los ojos sea de mi papá y la forma de las cejas de mi abuelo. La tercera ley de Mendel me habla de se van a unir al mismo tiempo células de óvulo y espermatozoide, al mismo tiempo va a ocurrir esto, pero no significa que si yo tengo genes dominantes o alelos dominantes, todos mis caracteres van a ser dominantes. Voy a encontrar unos dominantes y otros recesivos. Van a estar repartidos dependiendo del tipo de genoma. Entonces, esa es la tercera ley de Mendel, pero para lo que nos trae esta actividad del componente práctico, pues lo dejo nombrado por ahora. La mayoría de genes cumplimos con esas 3 leyes de Mendel. Sin embargo, hay algunos individuos o seres vivos que no las cumplen y pueden tener cualquiera de estas 2 condiciones. La primera es una herencia intermedia y ocurre cuando se mezclan 2 alelos cuyo resultado me da un heterocigoto. ¿Y qué esperaríamos? Por ejemplo, viendo lo que estábamos hablando hace un momento, tengo esta flor roja cuyo genotipo es un homocigoto dominante y esta flor blanca que el genotipo es un homocigoto recesivo. ¿Qué esperaríamos que tuvieran como resultado estos hijos? Que fuera un heterocigoto. Si es heterocigoto, ¿qué color esperaríamos que tuviera este hijo? Viendo leyes de Mendel. El rojo. Perfecto. Sería rojo Rojo porque estaríamos dominante. esperando que salga el dominante, ¿cierto?
Pero en este caso, en esta planta que es Don Diego de la Noche, resulta que cuando se mezcla dos alelos, uno homocigoto dominante y un homocigoto recesivo, sus hijos son heterocigotos, pero en este caso, ¿qué pasa con la planta? Mezcla los colores de los padres y tiene un color intermedio, por eso se llama herencia intermedia. Esto va completamente diferente a lo que tenían las leyes de Mendel. Y la siguiente forma como no se llevan esas leyes de Mendel es la codominancia. Resulta que hay especies donde pueden existir más de dos alelos dominantes. En este caso es el color del pelaje. En los bovinos, tanto el color café como el color blanco son dominantes. ¿Qué ocurre en este caso? Los dos son dominantes, los dos son diferentes, pues ocurre una codominancia. Los dos van a predominar, no se combinan como en la intermedia. En la codominancia se ven los dos colores. Si se dan cuenta, está el color blanco con manchas cafés. Los dos se expresaron. Esto ocurre también en algunas flores. La más común es la astromelia, que uno ve que tiene, por ejemplo, pétalos rojos con punticos naranjas, o son naranjas y no ve punticos rojos. Se ve como esa codominancia, se ven los dos colores al tiempo. Listo. Ahora sí vamos a lo que nos interesa hoy para nuestra actividad, que son esos tipos de herencia. Muy ligado a lo que estábamos hablando en la tarea 3. Porfa, cuidado con los micrófonos. Listo. Entonces, está la herencia autosómica, que es cuando ocurre en los alelos que me dan cualquier característica excepto la sexual en los individuos, por ejemplo, en el color de los ojos, en cuanto a la producción de insulina, lo veíamos en las tareas, por ejemplo, en cuanto a la coagulación, en cuanto a la producción de alguna sustancia. Entonces, que ocurra en cualquier parte de el individuo, excepto en los cromosomas sexuales, en este caso XX o XY, se llama autosómica. Y puede ser autosómica dominante o autosómica recesiva. Una autosómica dominante ocurre cuando el alelo dominante es el que, por ejemplo, tiene o manifiesta una enfermedad. Generalmente, el 50% de personas que tienen esta información genética para una enfermedad la puede tener. Y en la recesiva, el gen que está alterado, que tiene la enfermedad, es el recesivo. Y en este caso, solamente hay una probabilidad del 25% de manifestar esa enfermedad. Entonces, pues vamos a ver los ejemplos de los dos. Herencia autosómica dominante. Ah, bueno, y la otra característica es que es cuando es autosómica, se va a dar tanto en hombres como en mujeres. En la sexual la vamos a ver o que se da en hombres o que se da en mujeres, pero está ligada a el cromosoma X o el cromosoma Y. En este caso va ligado a cualquiera, puede ser hombres o mujeres, en este caso no importa. Aquí estamos viendo entonces una herencia autosómica dominante. Vemos a un papá cuyos alelos son normales y una madre que es heterocigoto. Un alelo es normal y el otro es afectado. En este caso, como es dominante, ¿qué estamos esperando? Pues que ella tenga la enfermedad. ¿Qué pasa cuando se da la combinación de ellos? Si lo hacemos, por ejemplo, con una tabla de Punnett, entonces, ponerla a este costado. Recordemos que estamos hablando de, en este caso, autosomas. Es decir, cualquiera que esté, cualquier cromosoma sin que sea X o Y. Entonces podemos, por ejemplo, colocarle la información con la A. Entonces, A minúscula y A minúscula. En este caso, son alelos recesivos que no tienen la enfermedad.
En este caso el dominante tiene la enfermedad, entonces esta tendría la mayúscula y este la minúscula. Entonces, igual que lo mirábamos hace un momento, lo que tenemos que hacer es un cuadro de Punnett de 2×2. Arriba colocamos la información de uno de los padres y en la primera columna el del otro. Hacemos la combinación. Listo. Según esto, muchachos, estos dos de acá, el 50%, 2 de 4, ¿qué pasaría con ellos? ¿Tendrían la enfermedad o estarían normales? Estamos viendo esa actividad. Tienen la enfermedad. Tendrían la enfermedad porque fíjense, es dominante. ¿Y estos dos de acá? No la tienen. No la tienen. Miremos el dibujo. Este hijo, niño, es normal. Esta niña, normal. 50% normales. Tenemos niño y niña con la enfermedad, 50% con la enfermedad. Se da tanto en niños como en niñas, en hombre y en mujer. De esa manera sabemos que es autosómica. Y les contaba hace un momento, generalmente la dominante, tenemos un 50% de probabilidad de que tenga la enfermedad. Listo. Vamos con la recesiva. Recuerden que el recesivo para que se exprese, pues debe ser un un homocigoto recesivo. Las dos expresarse en minúscula para que se dé la enfermedad. En este caso, los dos son portadores. ¿Por qué portadores? Porque ninguno tiene el dominante. Exacto. Está en sus genes, pero el dominante no se expresó físicamente. En este caso estaríamos hablando también de heterocigotos. En ambos casos son heterocigotos. Tienen el alelo recesivo, que es el que tiene la enfermedad, pero el dominante lo salvó de que tuviera la enfermedad, pero son portadores. ¿Cómo así? Pues se lo pueden dar a sus hijos por genética. Entonces vamos a ver el cuadro de Punnett. Una característica, cada una con dos alelos, es un cuadro de 2×2. Arriba coloco la información de uno de los padres y abajo del otro. ¿Cómo me daría este cruce? Dominantes ambas. Cigoto dominante. ¿Tiene o no tiene la enfermedad? Sí. Recuerden que la enfermedad acá es recesiva. ¿Es un homocigoto dominante? No la tendría. No, no la tiene, no la tiene. Es este de acá, es este hijo. Listo. ¿Quién me ayuda con este cruce? Dominante y recesivo. A mayúscula y a minúscula. Es decir, un heterocigoto. ¿Tiene la enfermedad o no la tiene? ¿O es portador? Es portador. Muy bien. Esta hija de acá puede ser, porque no me dice que si es hombre o mujer. ¿Cómo sería este cruce de acá? Igual que el anterior. Muy bien. Heterocigoto. Heterocigoto es portador. Puede ser este de acá. Finalmente, este hijo. Sería el hijo afectado. El hijo afectado porque es un homocigoto recesivo. Es esta niña de acá. Y les contaba hace un momento, generalmente, cuando es autosómica recesiva, solo el 25% tiene la probabilidad de ser afectado, de acuerdo a este cuadro de Punnett y al ejercicio que hicimos. ¿Claro esta parte? Sí, señora. Listo. Y está la herencia o las enfermedades ligadas a el cromosoma X. Recordemos que los hombres, para ser hombres, pues tuvieron que tener el cromosoma X ligado al Y. Y en el caso de las mujeres, tenemos dos cromosomas X. En este caso está ligado al cromosoma X. ¿Por qué al X? Pues porque tanto hombres como mujeres lo podemos tener. Pero generalmente, cuando es dominante, tanto hombres como mujeres podemos tener la enfermedad
porque ambos tenemos cromosomas X, ¿cierto? Entonces, si es dominante, generalmente el 50% va a tener la alteración y puede estar en hombres como en mujeres. Pero cuando es recesivo, entonces, en el caso de las mujeres podemos ser portadoras, es decir, que uno de los cromosomas X sea recesivo y tenga esa alteración, pero me puedo salvar de tenerla porque yo tengo dos cromosomas X. En el caso de los hombres, si ese cromosoma X tiene una enfermedad, sea dominante o sea recesivo, sí o sí va a tenerla. ¿Por qué? Porque no hay otro cromosoma Y, perdón, otro cromosoma X que lo contrarreste. ¿Sí me hago entender? Sí, señora. Pues acá tenemos uno de los ejemplos. Tenemos un padre afectado, es decir, un padre que tiene la enfermedad con una madre portadora. Es decir, que uno de sus cromosomas está bien y el otro sí se ve afectado. Generalmente, en estos casos, vemos representado para cuadros de Punnett o para hablar de la enfermedad con algunos superíndices. Puede ser un más, un menos, puede ser una letra que me lo identifique. Entonces, para poder hacer el cuadro de Punnett, identifiquémoslo. Entonces, por ejemplo, como es afectado, sí o sí, el X debe tener la enfermedad. Portadora, ¿cómo aparecerían sus cromosomas X? ¿Así solitos o qué tendría? Un más. Un O- más, y como es portador, no afectado, esperaríamos que fuera este para que fuera un heterocigoto, ¿cierto? A pesar de que los dos son X, pues hay uno que me está salvando del otro. O sea, uno debe ser dominante y el otro recesivo. Ahora llevemos esto al cuadro de Punnett. Hagámoslo por acá. Igual que en el anterior, hacemos un cuadro de 2 por 2. Aquí hay la información de uno de los padres. Acá del otro. ¿Cómo me daría este? Mm, el primero sería un heterocigoto portador, Exacto, un portador. ¿Y sería hombre o mujer? mujer. Una mujer portadora. Este de acá. Un hombre sano, Bien. Este de acá. ahí sería una mujer enferma, ¿no? O Sí. Una mujer enferma porque los dos cromosomas tienen, en tienen este el... caso, la enfermedad. ok. Y este de acá. Un hombre enfermo, Listo, porque un no hombre enfermo. contrarresta con otra X. Perfecto. Muy bien. Entonces, vean. Esta de acá es una mujer sana, de la que estábamos. Puede estar sana o puede ser portadora, de la que tenemos acá. Y en cuanto a los hombres, tenemos uno sano, que es este de acá, y uno enfermo, que sería este que tenemos a este lado. En este caso, el 25% de los hombres tendrían la enfermedad y el 25% de las mujeres podría tener la enfermedad o ser portadora. ¿Listo? Acá tenemos otro ejemplo. Un padre sano y una madre enferma. 50% de los hijos tendrían la probabilidad de estar sanos y 50% de estar enfermos. Este es un ejemplo de una enfermedad ligada al cromosoma X dominante y el de acá, ligada al sexo, pero con el X recesivo. Estos ejercicios los vamos a ver con la mosca de la fruta que se llama Drosophila melanogaster. Aquí estamos viendo ese ciclo reproductivo de la mosca adulta que se reproduce de forma sexual, se fertiliza el huevo y este lo que empieza es su ciclo de crecimiento, que aproximadamente puede durar más o menos una semana, alrededor de unos 9 días. Eh, pues va a pasar de su estado de huevo a un estado ya de embrión y luego de larva pasa a pupa y finalmente a una mosca adulta.
Diferencias sexuales. Generalmente las hembras son más grandes que los machos y tenemos estas líneas en el abdomen, atravesando todo el abdomen, de la parte superior hasta la inferior. Solamente son líneas. Y en el macho es más pequeño y la punta es más oscura con respecto a la mujer. Y las líneas son homogéneas. En el caso del hombre, la punta al final es más oscura. Características. Entonces, una mosca normal o silvestre tiene los ojos de color brillante, son ovalados, como lo pueden ver acá, y multifacetados, es decir, que pueden mirar a varios lados. Las mutantes, entonces, el color puede cambiarme. Puede tener un color blanco, negro, durazno o rojo escarlata, como un naranja, rosado o café. Y puede cambiarme la forma de ser ovalada a ser completamente redonda. Las alas. En una silvestre las vemos así lisas como las están viendo acá. Tienen una venación uniforme, se le ven las venitas que la construyen a lo largo de toda el ala y van desde el abdomen hacia afuera. En las mutantes no va a ser tan larga el ala, puede cambiar su tamaño o su forma. En ocasiones no tiene las venas que les contaba hace un momento. O me puede cambiar la posición de las alas, no arrancar desde el abdomen, sino más abajo o más arriba. Las cerdas, que son estas líneas que les estaba contando hace un momento. Esas no se han visto por ahora mutaciones. Son generalmente unas cerdas que son homogéneas, rectas, distribuidas desde la cabeza hasta el tórax. Lo que me cambia es así completica es mujer y si al final es completamente negro sin cerdas, es macho. El color del cuerpo normalmente es de color gris o café claro como la que estamos viendo acá, con algunos patrones más claros y otros más oscuros. En las mutantes pueden ser negro, pueden ser amarillas y podemos estar viendo a veces un poquito más claro el color de las alas con respecto al de las patas y el del resto del tórax. ¿Esto para qué? Pues porque vamos a hacer unos cuadros de Punnett teniendo en cuenta esa información. Recordemos que los machos tienen cromosoma X y las hembras cromosomas X. Para que tengamos el fenotipo de color rojo, que es el normal, vamos a encontrar entonces que no tenemos superíndices. Entonces tenemos aquí mujer y hombre sin superíndices. O que tenga un superíndice, en este caso, que ya sea el más. Pero solamente eso. Fenotipo de ojos blancos, que es la mutación. Vamos a ver en los dos alelos, hombre y mujer, pero vamos a encontrar en este caso el subíndice W para que sea en este caso de color de ojos blancos. Me voy al formato para que entendamos el ejercicio. Entonces, la primera parte, muchachos, es que ustedes van a describir de estas tres diferentes moscas el fenotipo de ellas. Entonces, color de ojos, pues miramos la imagen y la escribo. Entonces, en este caso es de color amarillo. Color del cuerpo. Entonces, ¿cómo se ve el color del cuerpo? Se ve amarillo, se ve café, se ve negro, se ve un lado más claro, uno más oscuro, es lo que hay que describir. Y la forma de las alas, recuerden que debe ser plano, pero como las veo un poco más curvas, veo que se encuentra el abdomen hacia afuera o está un poco más arriba, es decir, hacer una descripción de lo que están viendo acá. Eso es sencillito. Ahora sí, en la parte B vamos a hacer cruces de estas moscas. En este caso, vamos a hacer dos fusiones. La primera, entonces, con dos genotipos. El macho, que tiene el gen mutante, fíjense en acá, y una hembra de ojos rojos, que no lo tiene. Primera actividad es realizar el cruzamiento de estos dos. ¿Qué van a hacer ustedes? Pues van a hacer el cruce. En este caso, me daría un XW, puede ser el de acá, voy a quitar el subtítulo, con la X
sin subtítulo, que es la que me da el otro costado. Ahí. Hago lo mismo con esta. Hago el cruzamiento. Con cada una de ellas debo hacer el cruzamiento. Listo. Lo siguiente que deben hacer es colocar acá. ¿Cuántas hembras de ojos rojos salieron? Tal cual lo hacíamos ahorita. Una de dos. Dos de dos. Perdón, una de cuatro, dos de cuatro, cuatro de cuatro. O si no hay, pues coloco cero. Y acá coloco el genotipo que debe tener para que tenga ojos rojos. En cuanto al número de machos, ¿cuántos machos hay acá? ¿Cuántos de color blanco en este caso? Y aquí colocamos el genotipo que debería tener para tener un macho que tenga los ojos de color blanco. Siguiente actividad. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cruzar. Aquí me quedó una T, pero es una Y. Van a cruzar este macho, que es de ojos blancos, con la hembra que les dio acá arribita. Y el resultado de ella, pues me la van a colocar acá. Entonces, ¿cuántas hembras de ojos rojos tuvieron? ¿Cuántas hembras de ojos blancos tuvieron en este cruce? ¿Y cómo es el genotipo? Pueden que me coloquen, profe, todas eran hembras de ojos rojos. 4 y por acá será 0, 0 y 0, dependiendo de lo que les dé. Profe, no habían hembras de ojos blancos, habían de ojos rojos, y habían 2. Y machos de ojos rojos, habían 2 y 0 de ojos blancos. ¿De acuerdo a qué? A este cruzamiento que estamos viendo acá. Y aquí colocamos el genotipo que tienen. Si era 0, pues no vamos a colocar ningún genotipo, porque estamos evaluando esto que está acá. ¿Clara la actividad? Sí, señora. Listo. Eso es todo, muchachos. Eso es todo lo que deben hacer. Entonces, son dos prácticas. Práctica 6, la primera tendría que ver con lo que estábamos viendo de mitosis y meiosis. Pueden tomar los dibujos como pantallazos de la presentación que les voy a compartir. Y aquí me describen qué es lo que está ocurriendo en cada interfase y características de la misma. ¿Qué etapas de la mitosis se están observando? ¿Qué procesos se desarrollan en cada una de ellas? ¿Y qué tipo de células se están observando? En este caso es colocar si son células somáticas o son células sexuales. Y estas dos preguntas recuerden que tienen que ver con la cebolla. Entonces buscar la cebolla, cuántos cromosomas tiene y decir las células hijas en la mitosis de la cebolla, células hijas de la cebolla en mitosis, cuántos cromosomas deben tener y en la meiosis, cuántos deben tener. Práctica 8. Una descripción del fenotipo de esto que tenemos acá, de estas moscas. Y parte B es realizar dos cruces. El primero con esta información que tenemos acá. Hacen el cruce y dependiendo de lo que les dé acá, deben decirme cuántas hembras de ojos rojos hay, cuántos machos de ojos blancos hay y describirme el genotipo que tiene. ¿Listo? Y finalmente, del cruzamiento de este macho que tengo acá con las hembras que les den a este lado, hacen el cruzamiento y me completan la información acá. Tanto el número de individuos como el genotipo. Eso es todo. Recuerden que tenemos 10 días para realizar esta actividad. Es decir, que ustedes deben entregarme la actividad máximo, muchachos, el viernes 10 de, perdón, sí, 5 en este caso. Tienen que entregar la actividad el viernes 5 de mayo a mi correo dolly.tenjo@unad.edu.co. Esta información la pueden entregar de forma individual o por grupo. Si lo van a hacer en grupo, solamente un estudiante va a entregar el informe. Deben entregarlo a más tardar ese día. Si quieren terminarlo hoy, hoy pueden hacerlo, mañana, pasado mañana, pero máximo 5 de mayo. Otra cosa importante, muchachos, es que hay que recordar que este componente práctico, perdón, me devuelvo rápidamente acá, es la tarea 5. Y
Al ser la tarea 5, pues la información debe aparecer en el campus virtual. Pero ¿cómo va a aparecer? Y eso es importante que me presten atención. La tarea 5 va a aparecer calificada una vez todos los estudiantes de biología tengan su nota de componente práctico. En Bogotá estamos más adelantados, digamos, que otros lugares. Hay algunas de los grupos que tenemos de componente práctico que hasta ahora van a empezar el componente práctico. Entonces les pido un poquito de paciencia porque hasta que no tengamos todos los estudiantes la nota en el sistema que se llama OIL, ese no me lo va a pasar a el campus virtual. Entonces lo que va a ocurrir es que ustedes me deben entregar esta actividad el viernes 5 de mayo, de tal manera que yo a más tardar el viernes 12 de mayo les estaré enviando un correo con sus notas de las 3 sesiones de componente práctico. Ustedes la revisan, si ven que hay algún error, por favor me escriben, yo les doy máximo 2 días para que ustedes revisen que pasó algo. Si hay alguna falla, pues profe, porfa, revisa, yo asistí tal día, mi informe lo hice con tal persona y yo reviso. Pasado ese tiempo, yo ya subo la nota al sistema que se llama OIL, que es donde ustedes se inscribieron. Tenemos que esperar que todos los estudiantes tengan su nota para que registro y control tome esa nota del OIL y la lleve al campus virtual. De esa manera, espero que finalizando mayo, iniciando junio, les va a aparecer a ustedes, cuando ustedes ingresan al campus, a mis cursos virtuales, en el campus virtual, donde se inscribieron, ahí debe aparecer la nota que yo les di, con la observación. Ahí más o menos dura unos 2 días y ahí sí va a aparecer después, unido al resto de las tareas del componente práctico. Entonces, les pido un poquito de paciencia. No es que, profe, yo entregué la actividad el 5 y usted nada que me sube la nota. Téngame paciencia, porque eso ya no depende de mí. De mí depende que ustedes el 12 de mayo sepan cuál es su nota de componente práctico. Después dependemos de los otros tutores y de registro y control. ¿Listo? Sí, señora. Listo. Entonces, recuerden, máximo 5 de mayo. Voy a parar aquí la grabación para que se pueda descargar rápidamente y se las pueda mandar al correo.